En esta clase vamos a ver lo que nosotros llamamos la primera etapa del proceso, desde que ocurre el accidente hasta que el ajustador llega al lugar, en este caso lo que nosotros le llamamos a crucero. 911, ¿cuál es su emergencia? Se acaban de robar mi carro. Permítame ayudarle. ¿En qué alcaldía se encuentra, señor? Estaba Madero. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que en los últimos 12 meses fueron robados más de 91,000 coches. Aquí en la Ciudad de México ocurre un accidente vial, un accidente de tránsito en promedio cada media hora. La buena noticia es que en los últimos 12 meses también ha aumentado el número de autos asegurados, 24% más que en el periodo anterior. Una póliza de seguro tendría que ser casi un derecho universal de las personas. Ya nos corresponde a nosotros empezar a hacer esa función. ¿Qué tal, escolantes y escolantas? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra siguiente clase de la Escolita de Seguros. En esta ocasión vamos a tratar de desglosar un poco más el proceso de siniestros que vimos en la clase anterior. En esta clase vamos a ver lo que nosotros llamamos la primera etapa del proceso, que es cuando desde que ocurre el accidente hasta que el ajustador llega al lugar, en este caso lo que nosotros le llamamos a crucero. Vamos a ver las etapas, vamos a ver cuáles son los tiempos que vamos a estar teniendo entre cada uno de ellos y vamos a ir buscando puntualizar de pronto cuáles son las principales o la principal problemática que nos topamos en cada una de estas etapas. Y precisamente como comentábamos anteriormente, bueno, con la idea de que ustedes lo conozcan y en su momento podamos explicar de una mejor manera a nuestros asegurados. Así que vayamos al pizarrón. Muy bien, como comentamos, la primera parte del proceso de la atención de siniestros sería cuando ocurre el accidente. En este caso comentábamos que el lugar donde ocurre el siniestro como tal, nosotros le llamamos crucero. Aquí, bueno, normalmente vamos a tener distintas variables. Una de ellas va a ser si existe o no un tercero. ¿Quién va a ser el tercero? Va a ser otra persona involucrada en el accidente. Si existe un tercero, bueno, normalmente el tema a resolver será quién de los dos es el responsable de los daños, si el tercero o nosotros como asegurados. En caso de que no existe un tercero, ¿como en qué casos? Tal vez yo dejé mi vehículo, regreso y ya tiene un daño hecho. En este caso no existe un tercero. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, en el tema de crucero vamos a tener estas dos variables, si existe o no una tercera persona. Cuando yo me percato de un accidente en el lugar, obviamente donde estoy en el crucero, yo como asegurado o en este caso conductor del vehículo, aquí tenemos una gran duda en donde muchos de los clientes, cuando al momento del siniestro no es el asegurado, ya sea el conductor o que se encuentre físicamente en el lugar, no necesariamente el asegurado es quien tiene que hacer el reporte. Normalmente el reporte lo va a hacer el conductor del vehículo. Bueno, aquí lo estamos anotando como asegurado porque al final de cuentas es una de sus responsabilidades. Entonces, primer mito que de pronto surge, en donde creemos que necesariamente el asegurado es quien tiene que realizar el reporte del accidente. Ya dijimos que de forma directa quien lo tiene que hacer es el conductor. Se tiene que comunicar a la cabina. Otra de las cosas también que ocurren muchas de las veces es cuando el asegurado o el conductor se da cuenta que en el lugar del accidente no cuenta con la póliza. Recuerden que hoy en día, bueno, mucho más en esta etapa de pandemia, cada vez es más digital todo el proceso. Por lo tanto, el único dato que necesitas para poder hacer el reporte a cabina va a ser el número de póliza. Muchas de las veces, si tú no tienes tu número de póliza a la mano, incluso con los datos del asegurado, es decir, el nombre completo, el RFC o el vehículo que tienes asegurado, ya sea el número de serie,
Con esos datos son suficientes para que tú puedas hacer el reporte. Es decir, si tú no cuentas con tu póliza a la mano o con el número de la póliza, incluso puedes aún así hacer el reporte utilizando los datos del asegurado o el número de serie de la unidad. Te comunicas tú a cabina. Ya comentábamos también que de pronto algunos asegurados nos piden que les entreguemos el listado de ajustadores para que en caso de accidente sepan quién les va a atender. No es así como funciona. El asegurado necesariamente se tiene que marcar a cabina. Hay algunas ciudades que tal vez no son tan grandes, en donde muchas de las veces solamente hay 1 o 2 ajustadores. Y a veces ya por cuestiones a lo mejor incluso de alguna experiencia anterior, muchas de las veces el asegurado ya tiene el teléfono directo del ajustador. Cuando ocurre un accidente, a veces hay algunas ocasiones en las que los asegurados nos marcan a nosotros como agentes o como asesores y nos dicen: oye, fíjate que tuve un accidente, mándame el ajustador. Necesariamente tenemos que hacer el reporte a cabina. Si nosotros no hacemos el reporte a cabina, el ajustador no tiene el número de reporte o no puede tomar control del siniestro. Aunque a nosotros el asegurado se comunique con nosotros, de cualquier manera necesariamente se tiene que hacer el reporte. Muchas de las veces nosotros, en el afán de dar el servicio a nuestro asegurado, llegamos nosotros a comunicarnos a cabina. Sin embargo, esto es un poco riesgoso, un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque si yo me comunico a cabina y proporciono información errónea, ya sea de la ubicación del lugar del accidente, pudiera ser que se vuelva más lenta la atención. Nos ha tocado casos en donde el asegurado le marca al agente o al asesor, el asesor se comunica a cabina y no da la ubicación exacta. La información que recibe cabina es la que le proporciona el ajustador y muchas de las veces no encuentra el lugar exacto. Nosotros, si no estamos en el lugar, difícilmente vamos a poder dar alguna referencia que nos ayude a encontrar el lugar del accidente mucho más rápido. Ocurre muchas de las veces que, obviamente, por la naturaleza de la circunstancia, al haber un accidente, pues nuestro asegurado se encuentra bajo cierta tensión o bajo cierto estrés. Es entendible, pero sin embargo, si realmente nosotros queremos ayudarle para que las cosas funcionen de mejor manera, lo correcto es pedirle que se comunique a cabina, proporcionándole nosotros los números, el número 01800, que hoy en día, le repito, por el tema de pandemia, por el tema de tecnología, por el tema de actualización, cada vez es más frecuente que directamente cada una de las compañías tenga su propia aplicación. Es recomendable, obviamente, desde que nosotros emitimos la póliza, hacerle ver al asegurado que puede descargar su aplicación y desde su celular ya no necesitamos ni número de póliza, ni número de serie, ni datos del cliente. Desde la aplicación el cliente puede reportar un siniestro y obviamente a través de la aplicación cabina tiene acceso a su localización de forma directa. Por lo tanto, pues es mucho más ágil el servicio. La recomendación aquí entonces es: debemos de promover el uso de las aplicaciones de las compañías para efecto de reporte de siniestros. Esto lo vamos a ver un poco más adelante para detallar cada una de las compañías, cuál es la aplicación y cuáles son las formas correctas de usarlas. Una vez que el asegurado tiene el conocimiento, se comunica a cabina y cabina va a tomar la información. Va a recibir obviamente el nombre del asegurado, nombre de la persona que reporta, la ubicación es muy importante, ubicación, qué tipo de servicio necesita precisamente para poder agilizarlo, si es necesario alguna atención médica, si es necesario alguna grúa o si solamente es algún daño material del vehículo. Desde cabina se recibe el reporte para poder brindarle el auxilio a nuestros asegurados. Una vez que cabina obtiene toda esta información, se genera un número de siniestro. Este número de siniestro significa que ya existe ya se reportó ese siniestro, ya se tiene un antecedente y ya se generó un reporte. Una vez esto, cabina canaliza al ajustador más cercano.
De igual manera, cada una de las cabinas de siniestros de las compañías tienen un monitoreo permanente de sus ajustadores. En lugares, en ciudades un poco más grandes, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, normalmente los ajustadores están repartidos de forma estratégica en diferentes puntos de las ciudades para que en caso de siniestro se pueda desplazar al ajustador más cercano y evitemos que si estamos en un solo punto tener distancias mucho más grandes. Entonces, por eso es que les comentaba que no hay forma de que nosotros sepamos exactamente cuál va a ser el ajustador que va a atender a nuestro asegurado en algún momento. Cabina entonces localiza cuál es el ajustador que se tiene más cerca, proporciona el número del siniestro, proporciona los datos del vehículo, los datos del asegurado y la localización, la ubicación también, y qué tipo de servicio va a requerir nuestro asegurado. Obviamente el ajustador se desplaza al lugar del accidente para dar la atención a nuestro asegurado. Aquí también tenemos otro tema que es muy recurrente, el caso del tiempo de arribo del ajustador. De pronto muchos clientes nos dicen, oye, ¿cuánto tiempo se va a tardar en llegar el ajustador? La gran mayoría de las aseguradoras, obviamente esto también depende del tipo de ciudad, en promedio te van a manejar 30 minutos, ojo, desde que cabina recibe el reporte. A partir de que cabina genera el número de siniestro, empiezan a contar estos 30 minutos para que el ajustador acuda al lugar del accidente. El problema que tenemos aquí muchas de las veces es que si el accidente ocurrió, un ejemplo, a las 10 de la mañana, pasa muchas de las veces, obviamente, como les decía, por la naturaleza de la circunstancia. Tenemos el accidente, lo primero que hacemos es pues tratar de checar que todos estemos bien, qué fue lo que pasó. Desafortunadamente muchas de las veces también entramos en una posible discusión con el tercero y en lo que detectamos si tenemos o no la póliza pueden pasar hasta 20 minutos. Después de estos 20 minutos nosotros vamos a dar el reporte a cabina. Cabina toma el reporte a las 10:25 y a partir de aquí el ajustador tendría que estar con nosotros por lo menos a las 10:55. De este momento que ocurrió el accidente al momento en que arriba el ajustador, si se fijan, ya pasaron 55 minutos. Y muchas de las veces esto es causa de reclamo de los asegurados que nos dicen, oye, pero tú me dijiste que se iba a tardar 30 minutos. Sumemos a esto el agravante de que cuando estamos bajo un nivel de estrés, como en el caso de los accidentes, pareciera que el tiempo transcurre de una forma mucho más lenta. El hecho de que el ajustador se tarde 30 minutos muchas de las veces parece una eternidad. A mí en lo personal ya me ha tocado vivir esa situación y la verdad es que 30 minutos parece que fuera toda una vida, ¿no? Es importante hacerle notar a nuestro asegurado desde que nosotros entregamos la póliza cuáles son los pasos que tiene que seguir. En este caso, la recomendación en la parte de crucero es no asumir ningún tipo de responsabilidad. Aunque nosotros creamos que fuimos responsables, lo correcto es decirle al tercero, ok, permíteme, ahorita viene mi ajustador y que el ajustador se encargue de hacer toda la negociación. Ya sea que nosotros seamos afectados o que nosotros seamos responsables, lo recomendable es no asumir ningún tipo de responsabilidad, simple y sencillamente limitarnos a que el ajustador, a que nosotros hagamos el reporte a cabina, cabina envía al ajustador y ya una vez en el lugar del accidente es el ajustador el que tiene que hacer toda la negociación con el tercero. Entonces, este sería el primer paso del proceso, que es ¿cómo es que llega el ajustador al lugar del siniestro? Una vez que el ajustador llega al lugar del siniestro, esto lo vamos a tratar en el siguiente video porque sí es bastante material y es información bastante importante que creo que vale la pena que lo podamos detallar en una de las clases de forma individual.
hasta aquí, esta es la primera etapa, ya tuvimos el accidente, ya lo reportamos a cabina y ya está el ajustador en el lugar del crucero. Muy bien, llegamos al final de nuestra clase, esperamos que hayamos podido despejar algunas dudas que pudieran haber tenido. Como les comentábamos, esta es la primera etapa del proceso, no se pierdan los siguientes capítulos que seguiremos viendo un poco más a detalle cada uno de las etapas del proceso que vimos en las dos clases anteriores. Sigan mandando sus preguntas, por ahí alguna inquietud, algunas cosas que no alcancemos a tocar, algunas dudas que tengan, casos prácticos también si quieren comentarlos. Y bueno, no se pierdan las siguientes clases, estamos en contacto, cuídense mucho, nos vemos en el próximo. Adiós.